cuando mamá lastima, cuando papá lastima, cuando los hijos lastiman. Es el tema por el cual más sufre el ser humano. Y es porque no sana. Llega y desde la que pasa el dedo por el mueble para decirte, mira, no sacudiste bien, hasta la que critica tu físico, hasta la que es injusta y te compara con tus hermanos. Y se me ocurre una gran idea. Amanezco un día, pongo, ¿qué hace tu mamá que te lastima? En un día tenía 800 mensajes. A ver, ¿tú crees, hablando de este tema, que es egoísta alejarte de tus padres? No. ¿Para poder sanar? No. Calladita te ves más bonita, soy tu madre y te callas, ¿no? O sea, yo lo sé todo. O sea, imagínate qué peso tan grande para nuestras madres y todavía para nosotras, que por ser mamás teníamos que saberlo todo. No es cierto, o sea, para nada. Y si no lo sabías, te daba vergüenza decirle a un hijo que no sabías. En algún momento que yo quise platicar con mi padre después de una relación muy difícil que tuve con él. Y me acuerdo que mi petición no era que me pida perdón, sino que reconozca que lo que yo viví es cierto. ¿Qué hizo tu mamá que te lastima? ¿Qué hizo tu papá que te lastima? Los hijos. Pero cuando digo, ¿qué hizo tu hijo que te lastima? Y muchas de ellas comienzan con esta frase. Te voy a decir lo que me ha dolido tremendamente de parte de mi hija o de mi hijo o de mis hijos. Pero todos los días siento culpa porque a final de mi reflexión siento que yo soy la persona que lo genera. ¿Cómo sanar a tus padres si no aceptan lo que te hicieron? Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Estás cansado de cargar con tu historia y hoy te pesa más que nunca? Por eso creé este taller presencial. Atrévete a sanar tu historia. Un taller íntimo, profundo y transformador. No necesitas estar listo, solo dispuesto. Ciudad de México, te espero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Quiero decirles que hoy tengo una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, recuerden de darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que cada semana estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y como siempre, me gusta decirles cuál es mi relación con mi invitado, mi invitada, porque es muy lindo entender las coincidencias de la vida. Yo a Rayo Guzmán, que ahorita la van a escuchar, la entrevisté en mi episodio 19 de mi podcast, en Zoom, todavía no presencial, hace muchísimos años. Es una mujer que conocí realmente por redes, porque había escrito un libro que, curiosamente, ahora es el aniversario de 10 años después, que al final lo vamos a mostrar. Y desde esa vez que la conocí, me quedé con una sensación que no se olvida. La sigo en redes, veo su contenido, es autora, más de 10 libros, y tengo el privilegio, porque es un privilegio, de que presentó su libro hace aproximadamente un mes. Fui a la presentación de su libro, que me conmovió muchísimo, y al final le dije, grabemos un episodio, ¿cuándo estás en México? Y me dijo, hoy. Así que hoy estoy de manteles largos. Bienvenida, Rayo Guzmán. Estoy encantada de tenerte aquí. Yo estoy más encantada, Shuli. Me hacía mucha ilusión hacer esta charla, por eso de inmediato te dije, tenemos que hacerlo antes de que parta otra vez. Y obviamente creo que es correspondida esa sensación de empatía, de ese lazo, ¿no? De platicar y sentir que la otra persona tiene una frecuencia similar. Así que estoy muy feliz de estar ese aquí. Es el tema, frecuencias y empatía. Y bueno, como solemos hacer aquí en Resignificando Ando, me gustaría empezar porque te presentaras tú solita, de la forma en que la gente que nos acompaña pudiera saber quién es hoy Rayo Guzmán. Bueno, el día de hoy, Shuli, después de muchas maromas, hago lo que más me apasiona, escribo. Es a lo que realmente me dedico de tiempo completo en este momento de mi vida. Pasé casi 20 años frente a grupos siendo profesora universitaria de posgrado, dando talleres de comunicación, de desarrollo humano y trabajando capacitación de empresas. Tengo recuerdos muy hermosos de esos años que pasé en Sinaloa, en Michoacán. Soy originaria de Guanajuato,
Y ahora que radico entre dos países, ha sido muy bonito que me haya atrevido a abandonarlo todo desde hace pues ya casi 13, 14 años para dedicarme solamente a escribir. Un día me levanté y le dije a mi esposo, desde mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora. Voy a renunciar a todo, voy a abandonarlo todo y voy a dedicarme a lo que siempre soñé desde niña. Yo de pequeña me veía al espejo y decía, yo voy a ser una gran escritora. Y la vida me llevó por otros rumbos. Los gocé muchísimo. Son escenarios en los que me moví también como pez en el agua, pero tenía esa deuda pendiente conmigo, Shuli. Entonces, pues realmente, desde que tomé esa decisión con mucho miedo, la zona de confort es poderosa, pensando que tal vez me iba bien o mal, pero que pues toda decisión implica un riesgo y una renuncia, ¿no? Tenía que asumirlo y pues mira, ya más de 10 libros, estoy muy contenta de haber tomado esa decisión a pesar de mi miedo y ese es Rayo, ¿no? Soy esposa, soy madre, soy hija y el día de hoy puedo decirte que soy Rayo Guzmán, escritora. Me encanta. Y me llama mucho la atención porque tengo no sé si es algo me jala, algo me empatiza con la gente que escribe, porque estoy escribiendo un nuevo libro, tengo 2 anteriores, pero a pesar de que tengo la mente llena de ideas, el espacio para sentarme a escribir me ha costado trabajo. Creo que es un espacio de mucha paz, de mucha riqueza, pero se necesita mucha valentía para renunciar a una historia, a una forma de vida, para decir, esta es mi pasión, ¿no? Y levantarte un día y decir, hoy estás casada con Rayo Guzmán, escritora. Y vaya que conozco varios de tus libros, sé la calidad de escritora que eres, te felicito muchísimo. ¿Y entre qué 2 países radicas escribiendo? ¿Entre Guanajuato y Francia? Vivo entre Guanajuato y París. Ya son casi 28 años casada con un francés, entonces pues Francia ha sido ese segundo hogar, ese lugar donde eligió vivir mi hija. Entonces, a medida que ya, como dice mi esposo, ¿no? A medida que se van acabando las actividades de un lado, se agarran del otro. Y ha sido una experiencia muy bonita porque creo que pues son 28 años de romance con París. Y así como algún día dije, voy a crecer y voy a escribir, desde que pisé por primera vez esa ciudad sentí un déjà vu, sentí como si la conociera de antes, le empecé a caminar en sus calles y dije, yo por aquí he pasado en algún momento, no sé cuándo, en otra vida quizás. Y también me visualicé habitando ese espacio. Y París ha sido cómplice y creo que muchos puntos finales de algunos de mis libros se han puesto en París, entre ellos el de Coyote Balcánico. Que es tu nuevo libro. Bueno, y hablando de libros y hablando de temas para conversar, tuve el privilegio de leer alguno de ellos y hay una trilogía tuya que sé que no está completa todavía, pero lo va a estar, pero en tu mente ya está porque ya está escrita, que es un tema que a mí, no voy a decir me apasiona, más bien voy a decir me inquieta, me da curiosidad, que tiene que ver con cuando mamá lastima, cuando papá lastima, cuando los hijos lastiman. Porque a pesar de que esta curiosidad me ha llevado a estudiar muchos temas, hay un hilo conductor que he visto en 40 años de consulta, en mi vida con amigos, con familiares, que es, diría yo, es el tema por el cual más sufre el ser humano. Y es porque no sana, porque no perdona, porque no ha sanado su historia. Entonces, me gustaría enfocarnos en esta sabiduría tuya, de mamá lastima, papá lastima, cuando los hijos lastiman, porque se habla mucho de cuando los padres no hay manual y ser padres no es fácil, pero lo hacemos con amor, hicimos lo mejor que pudimos, pero no se habla mucho de cuando los hijos lastiman y se lastima por todos lados. Y me encantaría que me platicaras un poco de dónde, porque pienso que todo escritor, escritora, cuando toca un tema, es un tema que tiene algo que ver contigo, que ver con tu historia o un tema de tu curiosidad en general. Sí.
¿Cómo sale esta trilogía empezando por Cuando mamá lastima? El libro de Cuando mamá lastima tiene una historia muy linda. Muy linda, y cuando tengo la oportunidad de contarla, creo que se despejan muchas dudas de todas aquellas personas que algún día lo ven en alguna librería o en alguna plataforma, ¿no? de ventas de libros. Estaba el año 2014, yo venía de escribir Regalos para toda ocasión, que son 25 duelos femeninos. Como tanatóloga me interesó siempre encontrarle el sentido a la pérdida. Y cuando dejé todo para dedicarme a escribir, me propuse algo, que jamás iba a escribir libros que den consejos, ni sugerencias, ni tips. Como venía de 20 años de trabajar en desarrollo humano, como que quería una libertad expresiva a través de la letra, de la escritura, y dije, yo voy a contar historias. Y es lo que hago hasta la fecha. Hasta la fecha lo que hago es contar historias. O sea, eres una escritora que cuenta historias. Exactamente. Pero tengan cuidado, porque si me topo con su historia, yo no sé si los convierte en personaje. Entonces venía yo de escribir Regalos para toda ocasión, que era un libro que se había configurado con relatos, historias que me habían contado mujeres que me decían, yo no sé escribir, pero te cuento mi historia, te la regalo. Okay. Y yo pues le cambio el nombre a través de la ficción, juego, busco el formato literario que puede ser más adecuado para que el lector empatice, se encaje, haga clic con la historia y se la lleve. Y entonces sucedió algo curioso, porque estaba por ahí ya empezando Facebook a tener más auge y empezaron a llegarme mensajes muy raros de, oye, soy Panchito, tu libro Rosita, porque así le dicen porque era de una portada rosa con figuras de mujeres. Llegó a mi casa, lo empecé a leer y me gustó mucho cómo escribes, pero ¿por qué solo escribes de mujeres? Entonces a mí se me hizo curioso y les dije, bueno, pues porque las mujeres me contaron sus vidas para inspirarme y yo escribí eso, pero pues ustedes los hombres a veces no hablan. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Y en abonos, para que vayan a terapia o algo, a veces es... En abonos. Ah, sí, también, ¿no? En empuje. Y me cerraron la boca con el periodicazo porque, ¿qué crees? Que me empezaron a decir, sí, te cuento. Y me empezaron a contar sus vivencias en lo emocional, en la pérdida, en todo. Muy divertido, porque los hombres se expresan de una manera a veces muy coloquial, muy burda y directa, muy distinta a nosotras. Y entonces escribo Tu princesa y yo sapo, que son las historias que los hombres cuentan después del beso. Ahora las voces masculinas, de hecho es un libro en el que me divertí mucho porque me esforcé para que mi yo mujer no influyera y que pudiéramos escuchar la voz del hombre. Un libro fabuloso que yo siempre digo, todos los hombres lo aman y todas las mujeres lo tienen que leer. Entonces me llamó la atención algo que creo que a ti como psicoterapeuta te debe de llamar también mucho la atención, de que sean hombres o mujeres. Empecé a revisar mis apuntes, mis anotaciones, y dije, siempre hablan de la mamá. O sea, cuando empezaba el hombre a hablar de, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Uno de los sapos a los que yo titulé El sapo confundido, eran una acumulación de historias de varios hombres que decían lo mismo. Estoy confundido porque, pues, soy hijo de una mujer de trinchera, empoderada, que trata de luchar y conservar sus derechos, pero llego yo, que soy su único hijo varón, y es mi esclava y me permite todo. Entonces estoy confundido. ¿Todos los hombres son malos excepto yo? ¿Ninguno vale la pena excepto yo, que soy el rorro? Reflexiones muy interesantes, tanto del punto de vista femenino como masculino, pero parecía la mamá. La mujer, muchas mujeres decían, siento que no doy el ancho con mi mamá. Siento que nunca voy a ser tan perfecta o lo que ella espera de mí. Llega y desde la que pasa el dedo por el mueble para decirte, mira, no sacudiste bien, hasta la que critica el peinado de tu hijo, hasta la que critica tu físico, hasta la que es injusta y te compara con tus hermanos. Entonces empezaron a llegar todos y se me ocurre una gran idea. Amanezco un día y pongo, ¿qué hace tu mamá que te lastima? En un día tenía 800
mensajes. A ver, cuéntame una historia, por curiosidad. En una semana 3,000 y tanto, cerré el buzón, Shuli, porque ya no podía yo recibir más. Era un bombardeo. Y entonces lo que hice fue clasificar. Me puse con lupa a leer todo, porque eran relatos de parientes, amigos, conocidos, desconocidos, de todo mundo. De las personas que menos me esperaba, llegaban y me decían, aprovechando la privacidad, disque privacidad del inbox, que yo siempre la he respetado muchísimo, me decían, Rayo, esto me da pena decirlo, pero mi mamá, verás, ¿no? Ejemplos. Soy la hija trabajadora, la que siempre trata de estar al pendiente de mi mamá, la que siempre trata de que guardar un dinerito para regalárselo el día de su cumpleaños o el día de la madre. Con mucho esfuerzo se lo doy y después me entero que ese dinero se lo dio a mi hermano, el borracho, el que no trabaja, el que siento injusticia. Uh-huh. O, por ejemplo, otros, ¿no? De que yo hablé con mi madre y le dije que había tenido un abuso de parte de algún familiar y ella me dijo, cállate, esto no se habla, son cosas que pasan, y en lugar de defenderme y en lugar de cuidarme, me hizo guardar el secreto y eso me ha afectado toda mi vida. Y he estado sentada en la mesa del tío todas las cenas de Navidad. Ajá, y de todo tipo, las voces de los hijos hablando de el complicado vínculo que tenemos, de cosas que pueden ser, y que esto es como la columna central de la trilogía, que esos vínculos tan poderosos, me he dado cuenta a través de la escritura de todas estas historias, comparten ciertos obstáculos emocionales para llegar a eso que hablabas, esa sanación, ese brinco hacia la plenitud. Y es que tenemos creencias muy arraigadas que nos impiden avanzar, ¿no? Siento culpa si hablo mal de mi mamá. Siento culpa si hago cosas distintas a lo que ella me enseñó. Siento culpa si no soy leal a sus mandatos y a todo lo que he recibido. Y por el otro lado, siento culpa si mi hijo hace o dice cualquier cosa que no debe, porque a final de cuentas se supone que es por mi culpa, porque soy su madre o porque soy su padre, ¿no? Entonces, la historia de Cuando mamá lastima es muy bonita porque fue una avalancha. Entonces yo me percaté de que había una necesidad urgente de que nosotras, las que somos mamás, nos bajáramos del pedestal en los que no sé qué creencia nos puso y decir, no soy perfecta, no lo sé todo, y se vale decirle a un hijo, no sé, perdóname, la regué, te amo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que he tratado de hacer al contar estas historias, porque no nada más se escucha la voz del hijo narrando la dificultad de su vínculo con mamá o con papá, sino que también conocemos la historia de la madre. Y creo que es algo muy importante para todos los seres humanos. A veces conocemos más la vida del artista que me gusta, del influencer que sigo, que la de mi padre, la de mi abuelo, la de mi madre, la de mi abuela. Y conocemos por encimita lo que se escucha, pero te has sentado, si tienes la oportunidad de tenerla viva y contigo, y decirle, cuéntame tu dolor, tu sufrimiento, cuéntame de dónde venimos, porque de ahí venimos los que estamos y no queremos ir con las mismas cargas. Y creo que eso es muy bonito, porque una vez que he recibido testimonios de personas que han hecho lo que tú decías, de trabajar y de sanar, se encuentran testimonios muy bonitos de cómo comprendes. Y la comprensión yo considero que es el camino más adecuado para llegar al amor, a las manifestaciones de amor verdadero. Sí, porque la comprensión escuchándote, que me encanta lo que dices, te lleva a la compasión. Y cómo a veces no sé si escuchándote pienso si es falta de curiosidad o a veces hasta miedo de decir, ¿de dónde vengo? Y no conocemos nuestras raíces, tienes mucha razón. Nos da miedo preguntar, indagar, investigar, pero no sabemos la vida del influencer completa Tienes razón. Pero es una distracción también. Nos distraemos en otras vidas
en vez de sentarnos, como dices, con nuestros padres, con nuestra mamá, mamá, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venimos? Porque de ahí venimos. Sí. Y no es una forma de justificar, pero sí es una forma de entender. Comprender. Y cuando comprendes, viene la compasión acompañada de esta comprensión de ahora entiendo por qué mamá lastima, ¿no? Porque conversando en otros momentos contigo me dijiste algo que se me quedó muy grabado y es, ¿cómo ves tú este tema de la intención? Sí. A lo largo de este tiempo que he escrito esa trilogía, porque después pues vino papá, ¿no? Los mismos lectores de Cuando mamá lastima querían el de papá y ahorita estamos terminando el de Cuando los hijos lastiman para entender pues que todo es un círculo afectivo, ¿no? Padres, hijos, ese vínculo tan poderoso. Y te comentaba que a lo largo de todos estos años y escuchando a tantas personas y leyendo tantos testimonios para inspirarme en las historias que he decidido contar, creo que va algo muy importante relacionado con la intención. ¿Por qué? Porque se supone que para que tú te consideres buena persona, tus actos tienen que ser buenos y dar resultados buenos, entonces te sientes bueno, ¿no? Pero la vida no es tan sencilla así. A veces haces algo desde una intención amorosa profunda, pero las cosas no salen bien. Y los que somos papás lo sabemos. Porque yo creo que la mayoría de las veces en que nosotros nos equivocamos con nuestros hijos es sin querer y sin darnos cuenta. Son pocos los casos que yo he leído y que he escuchado a lo largo de esta década para mi literatura, en donde verdaderamente la madre está tan afectada que lo hizo con conciencia o con intención, ¿no? O porque hay una enfermedad mental o porque hay un padecimiento, una enfermedad, o sea, hay una situación, una adicción muy fuerte, hay una situación realmente enferma para que una madre cometa un acto terrible contra un hijo. La mayoría de las ocasiones es sin querer, sin darnos cuenta, con la intención de hacer un bien, pero las cosas no nos salen bien. Cuando le damos esa gran importancia a la intención del otro y vemos con claridad su intención, y si esa intención fue realmente amorosa, no malvada, no maldosa, no con saña, no con envidia, no con muchas cosas, sino que fue amorosa, es ahí cuando se te abre la posibilidad como ser de iluminar tu vida con un perdón verdadero. Y dime algo, porque me quedo con esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que mamá puede hacer daño? Por las Porque, a ver, creencias. tienes razón que no fue su intención, pero hay hasta daños pasivos. Pasivos quiero decir que quiso ser la que en una pareja violenta y papá violento, ella quiso ser la que abrazó, apapachó, lamió las heridas, curó las heridas de los hijos, pero nunca le dijo a ese papá, son mis hijos y ni una más. Así es. No Sí. pudo tener esa fuerza, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, los hijos descubren años después en terapia, llorando, que esa mamá linda y preciosa que amaron y que adoraron, les hizo daño también. Claro. Que no fue solo papá, pero no lo pudieron ver, no lo pudieron mirar. Es lo que creemos. Cuando tú creces, vas creyendo cosas y esas creencias las valoras tanto que van determinando cómo vas Se vuelven tu verdad. Ajá, vas percibiendo y vas juzgando y calificando, ¿no? A mí un bálsamo enormemente bondadoso y amoroso de mi madre hacia mí fue cuando acerca de una circunstancia que vivimos, ella me respondió y me dijo, perdóname, era muy tonta, era muy joven, no tuve ni la educación, ni la preparación, ni el universo que ahorita existe para una madre. Era muy limitado lo que yo sabía y yo estoy consciente que te lastimé por ser tan ignorante. La abracé bien fuerte. A mí el ejercicio que una vez me invitó una terapeuta a hacer de conseguir una foto de mi mamá pequeñita, cuando ella está chiquita,
y escribir algo acerca de decir, esta niña se llama fulana de tal, tiene 5 años, vive así, me hizo comprender tantas cosas de mi historia personal, de mi madre, de mi abuela, hasta de mi bisabuela, con la pura historia de mi mamá. Y cuando yo escribí Cuando mamá lastima, me senté con mi madre y me senté con mi hija, ¿no? Con mi hija fue muy diferente porque como que ella y yo ya hablamos, tenemos creencias distintas y se permite entre nosotras hablar de lo que nos duele. Con mi madre estaba prohibido decir lo que te dolía porque era tu mamá y punto. Justo eso te quería preguntar, si crees que nos cuesta trabajo aceptar que mamá puede hacer daño más a las generaciones como que nosotros en relación a nuestra mamá, que nosotros con nuestros hijos. Yo sí me he sentado con mis hijos y les he preguntado, hijos varones, ¿hay algo que te hizo daño de mí? Me interesaría saberlo y repararlo y sanarlo. Sí, sí, claro. Yo cuando le dije a mamá, oye, estoy escribiendo un libro así y esto es parte de este ejercicio, yo quisiera que tú me dijeras esto, en el primer intento me dijo, ¿fui yo? ¿Quién fue tu papá el que dijo eso? No me acuerdo, ¿no? Porque hay estas creencias que son, yo les llamo los velos que ponemos para llegar y ver el horizonte. Son muchos velos generacionales. El vuelo que puso tu bisabuela, el vuelo que le agregó, o sea, son velos en donde con la mirada te educaban, calladita te ves más bonita, soy tu madre y te callas, ¿no? O sea, yo lo sé todo. O sea, imagínate qué peso tan grande para nuestras madres y todavía para nosotras, que por ser mamás teníamos que saberlo todo. No es cierto, o sea, para nada. Y si no lo sabías, te daba vergüenza decirle a un hijo que no sabías. Entonces lo que hacías es, ya cállate y no molestes, vete de aquí. No tenías el valor de decirle, no tengo idea de lo que me estás diciendo, no sé manejar esto que está enfrente de mí. Abramos un espacio, investiguemos y después retomemos esto. O no teníamos el diálogo sano, adecuado, porque había una rigidez entre las familias en donde ya llegó tu papá, ya llegó tu mamá, estamos cansados, váyanse para allá. O sea, unas dinámicas completamente alejadas de lo que hoy somos capaces de hacer con nuestros hijos. Hoy somos capaces de con ellos hablar de temas que antes ni locos. Somos capaces de decirle, al menos yo con mi hija soy capaz y no me siento mal ni incómoda de decirle, lo siento mucho, me equivoqué, qué vergüenza, hija. O sea, hablar como con la confianza de que estás hablando con alguien que te ama y que amas, ¿no? Se suponía. Pero si tú analizas antes, la familia era un entorno en donde teníamos que ser unos distintos a los que éramos. Sí, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, y de ahí me surge la pregunta, ¿tienes historias de gente que te haya preguntado, compartido cómo perdonar a mamá cuando lastima? Sí, claro. Yo creo que el libro trae de todo, ¿no? Trae desde personajes que vienen inspirados en aquellos seres humanos que no pudieron perdonar y que nos dejan en stand-by, ¿no? Como diciendo, no sé qué va a pasar con este sentimiento, pero esto es lo que ha pasado entre mi madre y yo. Pero también hay historias hermosas de aquellos que han logrado tener la oportunidad de que su madre despierte, le caiga el 20, como decimos, y que tome ese valor, esa humildad, esa buena voluntad, esa buena intención para decir, hijo, perdóname, ¿no? De hecho, el último episodio de la edición tradicional de Cuando Mamá, porque la nueva, pues ya trae historias nuevas, pero ese episodio último se llama Los límites del amor. Uh-huh. Y narra la historia de una hija que se sentía muy agobiada por su madre. De hecho, trataba de crecer, quería que la infancia se acabara, la adolescencia se fuera para pronto poder largarse de su casa y no convivir más con su mamá. Y al final, la vida la va llevando por ciertas rutas en donde la mamá se va siendo consciente. Aquí es donde yo siempre digo que la gente cuando lee mis libros dicen, es que me ayudó. A lo mejor te ayuda porque te identificas, encuentras un espejo, ¿no? Y allí ese personaje dice,
que la persona buscó ayuda, buscó terapia, buscó herramientas, se preocupó por ayudarse a sí misma. Le cayó el 20 de que no hay mejor regalo que le pueda dar una madre a un hijo que sanarse a sí misma. Y entonces, en el último párrafo escribo lo que estas personas que lograron ese gran milagro de que mamá voltee y te diga, hijo, ven, hija, ven, te quiero pedir perdón, ¿no? Con el corazón en la mano. Y ese episodio al final dice, ¿no? Que lo mejor que le pasó a este personaje fue que su madre le pidiera perdón. Claro, ¿sí? Que ella prefiere una madre humana que una madre impoluta, que una madre de pedestal, que una madre de santa, claro. ¿no? Como la que nos vendieron durante tantas generaciones. A ella le interesa más esa madre humana. Y el último párrafo del libro dice que el amor de una madre es bueno que conozca los límites, unos límites que definan dónde termina la madre y dónde comienza el hijo y que los convierten en seres independientes con existencias propias, pero unidos por un fino cordón espiritual que es amoroso, irrompible y eterno. Que es cierto, pero me parece que para eso tiene que haber un reconocimiento. Fíjate que me dejas pensando mucho en algún momento que yo quise platicar con mi padre después de una relación muy difícil que tuve con él. Y me acuerdo que mi petición como mujer no era que me pida perdón, sino que reconozca que lo que yo viví es cierto, que lo que yo sentí es cierto. ¿No? Es este reconocimiento de tu vida. Es que es lo que, si tú lo analizas, Shuli, es lo que toda la sociedad contemporánea está ávidamente pidiendo. Reconocimiento de lo que sientes, de lo que has vivido, de tu percepción y de lo que cargas. Porque el perdón es, hija, te pido perdón, tienes razón. Bueno, pero ya pasaron muchas cosas, ya no necesito eso. Lo que necesito es cuando yo te digo lo que yo sufrí, que me digas, tienes razón, sí lo viviste, no lo estás inventando, ¿no? Es como la comprobación de que tu historia fue cierta. Sí, y ahí te va algo que he descubierto ahorita escribiendo el de los hijos. Este comentario que haces es un eslabón perfecto de confidencia contarte lo siguiente. Me he percatado que cuando los hijos lastiman es precisamente porque viven cosas que los papás no queremos que vivan. Y cuando un hijo quiere que tú reconozcas que ese sufrimiento y que eso requiere validación y que requiere que tú como padre o madre les des un valor, me estoy percatando que a los padres les duele muchísimo tener que aceptar que un hijo sufre. Es como una cadenita enferma en donde el sufrimiento del hijo me pertenece, porque curiosamente, cuando yo digo, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? ¿Qué hizo tu papá que te lastima? Los hijos, pero cuando digo, ¿qué hizo tu hijo que te lastima? Llegan más mesuradas las historias que me cuentan. Más medidas. Más medidas y muchas de ellas comienzan con esta frase. Te voy a decir lo que me ha dolido tremendamente de parte de mi hija o de mi hijo o de mis hijos. Pero todos los días siento culpa porque a final de mi reflexión siento que yo soy la persona que lo generó. Claro. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para haber criado un hijo que fue capaz de cometer un delito, de ser un adicto, de robar, de ofenderme, de maltratar? De maltratarme. O sea, fue mi culpa porque yo lo crié. ¿Qué tuve que haber hecho para que eso suceda? Y es como que un detalle muy interesante porque cuando me cuentan su experiencia, me dicen, admitir que mi hijo ha sufrido y ha vivido esto, me ha dolido, no quisiera, porque ahí estoy aceptando que yo hice algo muy mal, ¿me entiendes? Entonces es algo que está siendo muy complicado para las personas que me regalan su sentir, separar.
Claro. Entonces, yo no sé si tu papá o el mío, porque yo viví una experiencia muy semejante a la que tú narras con mi padre, y yo mi asunto es más con mi papá, y yo no sé si es esa configuración de creencias y de todo de nuestros padres que les genera esa falta de aceptación ante cómo a quien debí proteger no lo hice. Sí, porque entonces me surge esta pregunta. ¿Cómo sanar a tus padres y con tus padres si no aceptan lo que te hicieron? ¿Cómo Sí, sanas? Porque imagínate, para que uno sane, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta, llevar a nivel consciente y aceptar que estás mal, ¿no? O sea, esto estuvo mal y cuando estamos trabajando, pues autoconocimiento, ¿no? Y luego hablas con ellos y te das cuenta que ese primer paso está imposible porque van a encontrar justificaciones o en su rol de papá o de mamá hay una coraza generacional, sociocultural en la cual te puedes esconder y decir, hice lo mejor que pude. Y estás viva, ¿no? He escuchado a muchos hijos. Deja, estás viva. Respuestas. Deja, estás viva. Ve qué exitosa eres. Ve qué mujer eres. ¿Qué tal que yo no hubiera sido así? Sí. Mira dónde estás. No estarías ahí. Algo hice bien, ¿no? O mucho hice bien. Es como los que a veces yo leo en redes cuando se habla de la violencia con los niños. A mí me sorprende que hasta el día de hoy respondan, es que sí se le debe de pegar al niño porque a mí me pegaban y estoy bien. Entonces sí, ok. Es una manera, es una manera de justificar. O sea, simplemente escribir esa respuesta creo que no está algo padre, ¿no? Pero algo así se genera, pero regresamos a lo mismo, muchas creencias. Yo te puedo compartir, porque pues yo no soy psicoterapeuta, ¿no? Pero sí he trabajado muy de cerca con mucha gente como tú, que son tremendos acompañantes en todo, pero sí he escuchado muchísima gente para inspirarme a mi literatura y también durante todos los años que trabajé de desarrollo humano como tanatóloga, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que hay como una premisa que a lo mejor te funciona, a lo mejor no. Pero cuando, eres disciplinado y testarudo y te tienes fe, a veces como esa piedra que agujera la gotita que va poco a poco, lo logramos. Así fue mi caso en mi papá. No, o sea, a mí un terapeuta hace muchísimos años me dijo, él no sabe. O sea, tu papá creció como salvajito, ¿no? Y no tuvo muchas cosas que tú has tenido. Por ejemplo, me hizo una pregunta, me dijo, oye, ¿cómo era el piso de tu casa cuando tú tenías 4 años? Le dije, pues vivíamos en tal casa y el piso era de mosaico, así y así. Y cuando tenías 7 años, no, pues era ya me acordaba más, ¿no? No, pues era blanco y negro y era de un mosaico que brillaba y terminaba en un jardín de adoquín donde había un ciprés, no sé qué, porque vivíamos en Tepatitlán, Jalisco. Y después me preguntó, oye, ¿cómo era el piso de tu papá cuando tenía 4 años? No, pues de tierra. Mi abuela lo remojaba 20 veces al día porque no tenía ni para comer en ese pueblito de Michoacán en donde nació. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar tú? No, yo es que yo no trabajo, yo estudio. Ah, ok. ¿Y tu papá a qué edad empezó a trabajar? No, pues a los 4 años lo mandaba mi abuela a vender chicles al camión. Y así, y así, y así, y así, y así, hasta que llegó un punto en que me dijo, quiere decir que a pesar de ser ese hombre rígido, duro, insensible, tacaño, así, 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 a pesar de todo, de toda su rigidez e ignorancia, te dio una vida mejor que la que él tuvo. O sea, no sabes. Ese día llegué y me dijo, es que él no sabe. Y me di cuenta que sí, que tenía que aceptar que él no sabía, que mi papá no sabía. Y esto te lo platico porque ya lo he platicado con él sentado junto de mí y lloramos juntos, ¿no? Ahorita alguien va a entrevistar a mi papá y le dice, habla de Rayo y llora, nunca habla, llora, 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 cuando él no podía llorar porque era en contra de su masculinidad, de su formación, de mi abuela paterna, de todo lo que él había vivido en la infancia, en la rigidez en que creció. Entonces, pues yo como la piedrita, Shuli, con el agüita.
se me bajaba de la camioneta y le decía, cuando me iba a la escuela, a la universidad, y le decía, le daba un beso y se quedaba tieso, así. Y no me volteaba así de rojo. No me respondía. A veces llegaba yo furiosa a terapia y le decía, es que esto no va a funcionar nunca, ¿no? Y me decía mi terapeuta, dale oportunidad, él no sabe, tenle paciencia. Y yo, bueno, hasta que un día me devolvió el beso. Y muy genial, porque las primeras veces, ahora que lo platico con él, hasta finge que no lo digo, voltea para otro lado, Sí, pero... sí. Pero, por ejemplo, las primeras veces que lo besaba y que le decía, papá, que tengas bonito día, volteaba y me decía, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Claro. ¿Por qué? Era una rigidez, él es No, solo pero la proveedor. forma de comunicación era el proveedor. Era el proveedor y a mí, ¿para qué? Él lo llegó a decir. A mí no me quieren, a mí no me necesitan más que para cuando quieren algo. O sea, todo son creencias. ¿Crees eso? ¿Crees lo otro? ¿Crees que mis hijos no me quieren? Creo que mi esposa nada más quiere dinero. Creo que mi papá no me quiere. Creo que esto. Yo, por ejemplo, toda la vida creí que mi papá no me había querido porque yo era mujer y porque yo soy la primogénita y él quería un niño. Cuando hago ese trabajo de investigar mi vida, la de mis ancestros, toda mi historia personal, me topo con que la que una vez dijo eso fue una tía abuela. Él nunca lo había dicho. Por eso es importante lo que dices. Son estos secretos, por eso a mí el trabajo multigeneracional me ha apasionado toda la vida. Te da mucha paz. ¿Y tú crees, hablando de este tema, que es egoísta en ocasiones alejarte de tus padres? No. ¿Para poder sanar? No. Yo lo hice en algunos años en que les dije, creo que necesito un espacio para comprender, aceptar, digerir, investigar, evaluar. Y mi mamá lo comprendió. Creo que mi papá fue cuando una etapa donde ya estábamos más abiertos, incluso de hermanos también es sano. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muy enredados nuestros lazos y hay que desenredarlos. Incluso me atrevo a decir, por todas las historias que he escuchado, y que incluso unas vienen en el libro, en donde la misma terapia, el mismo trabajo profesional con especialistas que hacen las personas que tienen unas relaciones muy tremendas, muy problemáticas, enfermas, la consigna terapéutica y sana es aléjate, ¿no? Porque, a ver, o sea, el perdón tiene muchas dimensiones. Existe el perdón que tú te otorgas, el perdón que le otorgas a otra persona, el perdón que le solicitas a alguien. Pero la reconciliación no siempre va pegada al perdón. Tú puedes perdonar, pero no reconciliarte cuando te pone en riesgo todo el trabajo que has hecho. ¿O crees haber perdonado y crees haberte reconciliado y años después, cuando te toca cuidar a tus padres, te das cuenta que tienes enojo, que tienes coraje, que no quieres estar tan cerca, que en algún momento creíste haber perdonado, pero hoy que te necesitan tanto, se te revuelve tu historia en qué pasó cuando tú los necesitabas y ellos no estaban. Y es que fíjate que en este asunto a mí tú sabes que en toda mi literatura, este asunto me interesa. En Coyote Volcánico es la gran premisa, ¿no? Sí. O sea, ¿es capaz de perdonar el abandono y el maltrato de un padre, un hijo? ¿Es capaz ese hijo? Que es la gran interrogante que vive Sora en el Coyote Volcánico para regresar a los Balcanes a confrontar a ese padre, ¿no? A mí me apasiona este tema, pero hay un elemento recurrente, persistente, y que aparece tanto de padres a hijos, de hijos a padre, de mamá a hijo, de hijo a mamá, es la culpa. El sentimiento de culpa es aquel hoyo, aquel bache inmenso en el que caemos de manera recurrente y brinca a la primera. Es mala compañera la culpa. Mala compañera. Pero a veces con todo y que tiene como esta connotación de desde la culpa no hay que hacer nada, me he dado cuenta que a veces es un motor inicial que luego se puede transformar en el camino. Así es. Yo estoy convencida que la culpa, darte cuenta de que tienes culpabilidad, de que sientes culpabilidad, y eso lo he platicado mucho con amigos psicólogos y con amigos que están muy enfocados en trabajos de clínicas, etcétera, para la salud emocional, la salud mental.
y creo que coinciden en esto con los casos que ven. El darte cuenta que de ese sentimiento de culpa es el primer peldaño que subes para poco a poco transformar esa culpabilidad en responsabilidad. Y entonces la culpa deja de ser un cojincito en el que te arrellanas y ahí te remueves y para convertirse como en un trampolincito para decir, bueno, todo esto que siento, si lo cambio lo resignifico, como es este podcast, se puede convertir en una responsabilidad. Entonces, ya la palabra responsabilidad es más activa y te da una dimensión y un enfoque muy diferente para lo que tengas que enfrentar. Pero en todas las historias creo que es un protagonista que está como serpiente, ¿no? Ahí bien fácil se mete y nos hace que nos saboteemos, que nos metamos solitos el pie en el proceso. Por eso yo siempre insisto que hay que aceptar cuando uno no puede solo y buscar ayuda. Sí, y sobre todo porque en esta trilogía, que yo le llamaría como un triángulo, estás viendo los tres vértices de un vínculo primario poderosísimo, ¿no? Padre, madre, hijos. Son lazos de amor, no es como una amiga que te lastimó y pues puedes elegir que la relación caducó y con permiso. Aquí son lazos de sangre que si no sanas te persiguen toda la vida. Sí, a mí no se me van a olvidar las palabras de una mujer ya mayor, creo que tenía en ese entonces unos 84 años, cuando me regaló su historia para lo de cuando mamá lastima. Y nunca se me va a olvidar, y creo que lo puse en alguna de las historias cuando dice ella, es que mamá, viva o muerta, cerca o lejos, está en mí, habita en mí. O sea, se me quedó tan grabado porque ella me platicó todo el vínculo, desde que su madre estaba viva hasta que su madre estaba muerta, desde que vivía con ella hasta que se fue lejísimos a otro extremo del mundo, para terminar diciéndome eso. En resumidas cuentas, mamá, viva o muerta, cerca o lejos, siempre está aquí conmigo. Es cierto. Habita en ti. Haciéndome sentir bien o mal, pero ahí está. Y fíjate que escuchándote, me haces pensar en esta idea que he tenido siempre, que mientras estén vivos los padres, hay que tratar de hacer algo con el vínculo. Lo que quieras. No te quieres reconciliar, habla, no quieres perdonar. Pero, ¿qué pasa cuando se van? Te sigue persiguiendo esto que no hiciste en vida. Y a mí me ha tocado como terapeuta escribirle cartas porque no pueden sanar y no pueden seguir ni con vínculos sanos, ni construyen vínculos sanos de pareja, ni vínculos sanos con sus hijos, porque esos vínculos primarios se quedaron atorados y hemos ido al panteón a llevarles una carta a la tumba. Como un ritual, a mí me gustan mucho los rituales, para poder decir lo que no pudieron decir en vida. Por eso me gusta estimular a la gente que trabaje con sus ancestros, con sus generaciones, cuando todavía tienen vida. Sí, pues eso es lo ideal, ¿no? Lo que yo siempre he escuchado de la gente que me regale, me abre su corazón, es que fallan en el intento cuando llevan la expectativa, ¿no? La expectativa de ojalá que mamá o papá reaccionen de esta manera, anhelando algo, porque ellos han trabajado mucho en sí mismos. Fíjate qué tramposo es el asunto. Y entonces llevo tantos años en terapia, he trabajado todo, que estoy segurísima que ahorita sí. Y tómala, llegas y la mamá en otra frecuencia, el papá en otra frecuencia. Claro. Y entonces se desmotivan como globos, se desinflan, ¿no? Muy común. Hay que estar conscientes de que mientras ellos estén vivos, tenemos la oportunidad de hacer lo que nos corresponde, pero no podemos controlar la respuesta que van a tener ellos, ¿sí? O sea, no sabemos si ya maduraron algún tipo de momento de vida o nos han observado cambiar, trabajar en nosotros y que eso se les haya contagiado, que sí pasa en muchos casos. Los padres dicen, no, bueno, mi hija me está dando
que es algo bien bonito, cuando los papás entendemos que nuestros hijos son maestros y aprendemos de ellos, ¿no? Entonces es bien bonito eso. Y se vale. Entonces llega el momento en que sí, la persona tiene la respuesta parecida o semejante a la que estabas esperando y qué bonito, pero nunca vayamos con la expectativa de que eso va a pasar. Pero mientras estén vivos, vas a obtener una respuesta. Y esa respuesta te puede servir para dos cosas, para darte paz y seguir trabajando en ti, o para tomar calma y seguir trabajando en ti. Claro. ¿No? Porque no se nos debe de olvidar que lo único que podemos controlar somos nosotros. Y eso, ahí te encargo, ¿no? Ahí sí. Ahí te encargo. Pero tienes razón, muchas veces porque nosotros nos trabajamos, creemos que vamos a llegar, pero a ver, tú no puedes sanar al otro, tú no puedes hacer que el otro vaya a responder como tú quieres. Finalmente, yo creo que las dos fuentes de sufrimiento más grandes son las expectativas y tus discursos internos. Cómo te hablas a ti y lo que esperas del otro. Así es. Entonces, me imagino que en tus historias están llenas de cosas así, ¿no? Y quise sanar y quise arreglar, ¿no? Por ejemplo, el caso que me decías que lo veo mucho de abuso, ¿no? Entonces, hubo abuso y mamá, calladita te ves mejor y es algo que me persigue y le digo, mamá, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué lo permitiste? Pero la mamá no ve lo mismo que tú. No. Ella dice, oye, yo no te hice nada, yo no lo permití, yo solo hice lo mejor para ti, porque si sé que lo hablabas, no sabes lo que iba a pasar. Nos íbamos a quedar sin comer porque el tío era el dueño de la fábrica y te dicen todas las consecuencias, ¿no? Y ahí tu expectativa de sanar se va por otro lado. Claro, claro, además de que cada ser humano va teniendo la posibilidad, los seres humanos somos posibilidad permanente, hasta RIP, ¿no? Siempre eres una posibilidad abierta. Y los seres humanos me han sorprendido tremendamente. Por ejemplo, una ocasión me llegó un mensaje que decía, señora Rayo, yo le quiero responder qué hizo mi mamá que me lastima, pero no quiero hacerlo por aquí, por el inbox, ni tampoco quiero mandarle audios. Yo sé que usted va a estar en San José, California, y en 2 meses, y yo sé que voy a ir a su conferencia. ¿Me regala unos minutos al final? Y le dije que sí, quedamos y todo. Se acaba la conferencia, Shuli, y salgo y veo a este hombre ahí en el lobby, quedamos de tomarnos un café ahí y como siempre lo hacía, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hizo tu mamá que te lastima? Y me responde él, me quiso matar, ¿no? Que es uno de los relatos más conmovedores de cuando mamá lastima y yo siempre lo voy a decir, si eso no es perdón, entonces, ¿qué es? Y me empieza a abrir su corazón este hombre, 40 y tantos años, a decirme, no voy a decir todo el relato para no echar el spoiler completo, pero él habla de cómo su mamá pues estaba presa de drogas, consumía, se enreda con el papá, el hombre la golpea, es muy violento con ella, nace él y para su suerte es una réplica exacta del papá que después la abandona. Y entonces la mamá en sus delirios alcohólicos de sustancias veía que el niño le decía eres igual que tu padre y a maltratarlo, a golpearlo, a tratarlo, a hacerle las cosas terribles al pequeñito, dejabanle marcas, no darle de comer, él ya se iba y lo dejaba ahí hasta que se lo quita el Estado, ¿no? Se lo quitan porque obviamente vecinos, gente les dijo este niño es maltratado. Entonces él empieza a crecer en hogares de acogida, en internados, en orfanatos, etcétera. Al poco tiempo se enteran que su madre cometió un delito y la meten a la cárcel, ¿no? Un delito ya grave. Y resulta que pasa la vida, él se hace adulto, aprende el oficio de carpintero, en el orfanato donde crece, sale ya convertido en un hombrecito, pone su negocito y empieza la vida. Y a lo largo que yo voy narrando la historia, obviamente está ficcionada, pero él va creciendo, él va narrando lo que vive, que fue la consecuencia de ser hijo de una madre así, ¿no? Y de que
tener en su mentecita el recuerdo de mi mamá me quiso ahorcar, mi mamá me quiso ahogar, mi mamá me golpeó. O sea, imagínate qué cosa tan poderosísima. Y para él pudo haber dicho, ¿no? O sea, no quiero volver a saber nada de mi maltratadora, de mi abusadora, de todo, aunque haya sido mi madre. Pero él, ¿no? Pasa toda una vida, muchísimos años, la mamá ya sale muy enferma y lastimada de la cárcel por conocidos, da con dónde está el hijo, ¿no? Y lo va a buscar. Y como él me dijo, yo hubiese tenido la oportunidad de decir, no quiero que me vuelvas a buscar, te voy a poner una orden una restricción de cercanía por todo lo que esto y el otro y aquello y todo el historial que traes, pero elegí no hacerlo. Quise conocer quién era y por qué había hecho lo que había hecho. Y entonces pasa noches enteras después de que termina su trabajo, escuchando a su madre cómo fue su vida, dónde nació, cómo vivió, qué pasó en la cárcel, cómo eran o sea, todas las interrogantes que tenía de su existencia, se las pidió noche tras noche a su madre, ya muy acabada, muy débil, la llevó al doctor, la cuidó hasta el día que murió, porque no le duró mucho tiempo. La señora casi prácticamente fue a morir ahí con su hijo. Y él me dijo, yo decidí eso. En lugar de decidir, no quiero que se acerque, póngale decidí abrirle la puerta y a la mujer perdonarla, que me quería matar, ¿no? Entonces, con este caso que escuché y que después llevé a la literatura, te puedo decir que somos impredecibles los seres humanos. A mí no me deja de sorprender el ser humano con cada historia que escucho y que cuento en mis libros, porque cuando crees que ya lo has escuchado todo, te llega un caso que dices, wow, y le preguntas a esa persona, hasta la fecha tenemos comunicación, ¿cómo estás? ¿Eres feliz? Y él una cosa que repite es que agradece haberse dado él la oportunidad, no por su madre, por él, porque ahora que es papá, ahora que tiene una familia, o sea, de hecho él seguía solo cuando hasta después se atrevió a formar una familia, porque dice que eso le dio mucha paz, que a lo mejor si le hubiera puesto una restricción, una orden de restricción y hubiera dicho no quiero que esta persona se vuelva a acercar a mi vida, a lo mejor hubieran quedado muchos huecos en su vida. Pero, aquí aparece el pero, tal vez hay personas que dicen yo le pongo una orden de restricción y jamás se vuelve a acercar a mí y tal vez le va bien. Entonces somos universos únicos, somos impredecibles, por eso te digo, somos posibilidad permanente y lo que a uno le funciona, al otro tal vez ya no. Por eso es mucho importante. Lo que dices, pero me surge una pregunta que tal vez pensaba yo cuando tú hablas de tú como terapeuta, yo escritora, es que finalmente creo que alguien que escribe con esa profundidad y de temas tan humanos, pues se vuelve un conocedor. Sí, sí. Tan como un terapeuta, perdón. Sí, digo, te lo digo con todo respeto. O sea, yo siento que estoy hablando con una colega. Gracias. No, bueno, No, gracias. No, sí, realmente. Y por eso me surgen preguntas. ¿Cuál será la diferencia entre quien logra hacer lo que hizo este muchacho y quien vive enojado toda la vida? Tendrá que ver con que, porque tú dices, somos seres ilimitados, yo digo imperfectos, perfectibles, todo, pero a mí me interesan mucho los temas de la diferenciación. Por ejemplo, el tema de la sobrevivencia, ¿no? No me voy a salir del tema, pero yo que vengo de familias de sobrevivientes, siempre me he inquietado desde niña la diferencia entre la gente que sobrevive, lo que sea, y los que no. Nunca he pensado qué suerte. La gente que sana y la gente que su historia lo persigue toda la vida. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un hombre como este que te cuenta la historia, que se interesa por saber quién fue su mamá, ¿no? Y el que la mandaría a demandar y no la dejaría entrar a su vida? Es que, repito, hay muchas generaciones que perciben y asimilan las cosas de manera muy distinta. A lo mejor para alguien de una generación más actual sería incomprensible
que se permitan semejantes cosas, ¿no? Ya, a mí se me quedó muy grabado lo que dijo mi abuela, que mi abuela murió de 100 años casi. Y le decía una vez, oye, es que abuela, a los 13 años te entregó mi abuela a mi abuelo para que te casaras con él. Eso sería un delito. Y mi abuelo tenía 20 años más que tú. Pero duraron casados toda su vida. Y mi abuela, si a alguien se murió extrañando, fue a Silvestre, mi abuelo. Y si alguien es el rey de mis recuerdos, yo, Rayo Guzmán, es Silvestre, mi abuelo. Mi primer novela autobiográfica, mi abuelo es el central, ¿no? Entonces ahí te pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque mi abuela me respondió, es que en mi época eso no era delito, eso era hacer lo correcto. Yo no me siento mal por haberme desposado a esa edad. Pero a lo mejor si alguien de este momento dice, no, pues eso es un delito, hay que denunciar al viejo, ¿no? O sea, aunque sea muy bueno don Silvestre, pero hay que meterlo al bote. Entonces, han cambiado tantas cosas. Hay un montón de cosas que yo siento que tenemos que regresar a lo básico, a que somos únicos, irrepetibles y universos personales, ¿no? Sí, y tal vez no ir todas esas, cuando uno quiere hacer algo tan poderoso, tan fuerte, tan íntimo, tan de sanar, no conversarlo tanto porque hay muchas voces que tienen sus propias historias, que son otros universos únicos, que desde su lugar no la escuches después de lo que te hizo, porque ya sabes esto de que cuando hablamos de algo, por ejemplo, él habló de su sufrimiento con mucha gente. Entonces tú puedes perdonar a tu madre, pero los demás no. Así es. Él me lo confió a mí en confidencia para un libro, pero yo te aseguro que él no se atreve a platicarlo con cualquiera, porque tú lo acabas de decir, son de esos regalos que te das a ti mismo, muy poderosos y que no son tan comprendidos por el común. Y además creo que bueno, yo en lo personal, mi trabajo es muy solitario. Yo para trabajar necesito muchísima soledad, mis perros y una taza de café o una taza de matcha. Punto. Hasta mi marido sabe que si respira cerca podemos tener una bronca. Porque para escribir necesitamos, tú lo sabes, hace rato lo platicábamos, o sea, una concentración extrema para que las ideas no se te resbalen y que pongamos la palabra y la letra correcta en el momento en que va. Entonces, en esas soledades reflexiono mucho de todo lo que escribo, de todo lo que escucho, de todo lo que veo, además de pues casi 20 años de desarrollo humano, pues no han estado en sobra, porque trabajé mucho en contacto con psicólogos, es con lo que te iba a decir, terapeutas para y que todo. No se me olvide, o sea, renunciaste como a un quehacer. Sí, lo transformé en otro. Sí, pero eso enriquece tu trabajo. Claro. O sea, claro, sí. Y de alguna forma es una renuncia presente. Sí. Renunciaste a la acción sí. de estar parada en una compañía o en una clase. Pero todas esas historias y toda esa experiencia, yo siento que está en tus letras. No sí, sé, la siento, sigo la compartiendo veo. en presentaciones, tú lo has visto, ¿no? Trato de seguir cuando tengo me da la vida, pues hacerlo. Y a lo que te iba a decir cerrando esta idea, yo creo que una de las principales síntomas de que una persona está bien es que no le cuenta a todo mundo lo que hace, ni lo que es, ni lo que tiene, ni lo que vive. Está en calma, ¿no? Guarda su No hace intimidad. encuestas, no hace encuestas. Ya tiene esa calma de decidir, de elegir y asumir las consecuencias de lo que vive y decide. Número 2, no se mete en lo que no le importa y no opina de lo que no sabe. Te simplifica la vida. Y entonces, en asuntos que tienen que ver con los seres que ama, si no sabe, pregunta, así sea su hijo o su padre, su abuelo, quien sea. Si no es un asunto, no se mete, así sea su hijo, ¿me explico? Vive y deja vivir. Eso es como otra señal de que la persona ya está en paz. Y número 3, que también me he percatado y porque lo vivo, que se te hace chiquito tu círculo de personas, te hace muy chiquito, aunque seas pública y aunque andes como chile frito para todos lados en la cazuela, son personas muy poquitas con las que compartes el pan, el espacio, la respiración, los sueños, los anhelos, las buenas y las malas. Y creo que eso no es síntoma de rareza, sino de mucha paz.
Y creo que la mejor manifestación de que has hecho un trabajo en ti es esa paz. Y esa paz que se transmite cuando otra persona quiere estar contigo. Cuando una persona tiene muchas cosas pendientes con sí mismo y con lo que le rodea, nunca va a estar a gusto. No va a vivir ni va a dejar vivir. Va a estar haciendo encuestas de opinión de todo, porque no tiene esa paz para tomar elecciones y asumir consecuencias. Va a meterse en todo y va a querer opinar de todo y va a estar ansiosa porque la otra persona que es fulana de tal no hizo lo que ella le dijo, porque hasta de eso les dan crisis de pánico. Está comparándose con todos. Eso es otra cosa. Ya no te comparas con nadie ni compites con nadie, porque te das cuenta que eso es una creencia que se fue construyendo en lo social y que es inútil, no sirve para nada. Entonces comienzas a sentir una plenitud en lo que tú haces, que lo haces cada día mejor y que ya no necesitas tantas ni cosas, ni personas, ni cosas así, como que la vida se simplifica. Se simplifica, Ajá. sí, es cierto. Y entonces esa paz te ayuda a decidir lo que quieres cargar en tu corazón. Y es cuando volteas y te das cuenta que dices, ay, pues sí, mi mamá la regó, pero pues tampoco era para tanto, ¿no? O la regó, pero hoy estoy dispuesta a escucharla Claro. y a reconciliarme con la vida y con ella, porque Claro. quien no se reconcilia con su historia vive enojado con la vida. Sí, y es bien bonito que le cuentes a tus hijos o a tus nietos de todo, con toda la libertad, ya sin esos secretos, lealtades y cosas estorbosas y pesadas, y que puedan ellos empezar a escribir su historia desde cero. Y algo que siempre ha dicho Jung, que a mí en lo personal se me hace una gran verdad: lo que aceptas te transforma, lo que no aceptas te somete. Te somete, te retuerce, te hace convertirte en alguien que no quieres ser. Y eso es una lucha innecesaria y lo digo porque lo he vivido. En estos últimos años, 3, 4 años de mi vida, que he tenido un dolor físico muy fuerte y que mi vida se cambió en prioridades y todo, te puedo decir que sobre esto estoy escribiendo ahorita mucho y concentrada en esta nueva novela. Te puedo decir que las personas que, como este joven, han decidido abrir la puerta, entrar a su mamá y una cosa tremenda, yo te aseguro que ese tipo de personas con esa inteligencia espiritual tan grande lo logran porque han tocado esa parte de ellos en donde sus prioridades cambian. Y ya no es prioritario el ego, ya no es prioritario el es que tú me hiciste. A veces ya es prioritario el te escucho, quiero saber. Quiero saber. Y desde quiero saber quién eres hoy. Porque eso soy yo también. Claro. Y no quiero que me afecte. Claro. Quiero evolucionar, ¿no? Pero si desconozco, rechazo, no acepto, escondo, ay, como que lo que sigue va a ser un poquito más complicado por más que te cuentes la historia de que estás bien. Claro. Y pensando también en esta trilogía, yo creo que muchas veces la parte que los hijos lastiman, tal vez la intención inconsciente tiene que ver con cosas no sanadas y su única forma de reacción, porque es una reacción, es reactiva, es lastimar también. Y entonces perpetúa esa cadena por generaciones hasta que no se sana en alguna generación. Me acaba de llegar una historia para cuando los hijos lastiman. Tienes la primicia, que la estoy trabajando porque ahorita acabas de mencionar eso que me la trajo así a la memoria. Una persona que su hijo ha hecho barbaridad y media, ¿sí? Con ella, con su familia, con un hijo que tuvo. O sea, por donde pasa o va llevando violencia, incertidumbre, pobreza económica, fraudes, por donde pasa, no le importa quién. Pero, curiosamente, la mamá no solamente buscó ayuda psicólogos, neurólogos, sacerdotes, no, también buscó a una persona que estudia el ADN y cosas así, y metida en ese rollo, que también tenía mucho que ver con salud mental, su neuroplasticidad, o sea, tratando de entender el hijo por qué hacía lo que hacía, se topó con que un pariente de ella, primo hermano, de hacía como 3 generaciones, era idéntico a su hijo. ¿Sabías que la genética es más fuerte muchas veces que todo lo que puedas hacer? Aunque dicen que el estilo de vida, hoy lo que se llama
esta parte de la genética, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno. ¿Epigenética? ¿O qué? La epigenética tiene que ver con que tu estilo de vida es más fuerte que tu genética, que tú puedes revertir la genética. Hay genéticas muy fuertes que si no trabajas en tu estilo de vida, acaba viendo algo común. Por ejemplo, se sabe que el alcoholismo generalmente se salta una generación. Entonces pueden haber abuelos alcohólicos, padres que no tomaron y nietos alcohólicos. Y esa historia que dices sucede mucho. Por eso es la importancia. Por eso amo a escribir de ancestros, escribir de linajes, porque si ya llegaste aquí a esta fiesta que se llama vida, ¿por qué no averiguar todo lo que hay en el salón de la fiesta? ¿Por qué sentarnos en una mesa y a que me traigan lo que me toca? ¿Por qué no averiguamos quién vino, por qué vino, quién lo invitó, todo, ¿no? ¿Quién hizo la comida, por qué la hizo, qué le pusieron, el DJ, de dónde es, cuántas canciones va a poner, de cuáles? Creo que tenemos que ese autocuidado y ese autocariño que tanto promovemos y todo, que no es nada fácil, pero nada sencillo en una sociedad tan promotora de compárate, mira cómo vive aquella, mira la vida de aquella y bla, 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 bla. Ese autocuidado, ese autocariño, ese todo, creo que también nos tiene que llevar a valorar nuestra historia personal mucho y a darnos cuenta de que somos como somos por alguna razón, porque hay algo atrás, porque somos historia y posibilidad, porque no nos levantamos una en la mañana y me miro al espejo y digo, ay, voy a hacer hoy así. No, hay todo un atrás para que yo vaya hacia adelante. Y si quiero ir hacia adelante de otra manera, pues hay que hacerlo. Hay historias tan bonitas que me han regalado que yo espero que en esta trilogía se queden eternamente para las generaciones futuras. Una cosa bien bonita que ha sido en este momento es que es un regalo para mí, un regalo y tributo a mis ancestros, a mis abuelos, a mis generaciones pasadas, a lo que venga adelante a través de mi hija, de lo que venga adelante, pero también, Shuli, yo creo que es una trilogía que vale la pena que la escriba desde la honestidad más profunda, porque quiero que sigan siendo espejos y que las personas que le sacan a entrar a terapia, que le sacan a leer un libro en donde ya se entra más de fondo al trabajo que tienes que hacer, pues a lo mejor este librito que cuenta cuentos, pues te aviento una piedra chana para que entienda Juana y a lo mejor te empujo para que digas, sí, creo que vale la pena que lo intente. Me encanta lo que dices y de veras veo que se nos pasó el tiempo y yo podría seguir platicando contigo 3 horas, que lo vamos a hacer fuera del episodio, pero si fuésemos llegando al final, antes de mostrar tus libros y dónde te pueden encontrar, te quiero hacer 2 preguntas. Me gusta preguntarle al final a mis invitados, siendo este podcast que se llama, como bien sabes, Resignificando Ando, ¿qué sientes tú, Rayo Guzmán? ¿Qué es lo más importante que has resignificado en tu vida? Yo misma porque pues tengo por ahí una historia, ¿no? De un pasado complicado, sobre todo una adolescencia con muchas tristezas y bemoles, en donde yo sentí antes de cumplir 18 años que no merecía la pena vivir y que no tenía ningún sentido para seguir adelante. Y hoy, muchas décadas después, te puedo decir que valió la pena resignificar mi vida, mirarme con ojos diferentes. Y hoy, aquella jovencita que decía, ya no quiero vivir, pues hoy te puede decir, sí viví, soy madre, soy esposa, soy escritora, y resignificar el dolor que viví en mis primeros años de vida le ha dado un sentido de fortaleza a la vida que vivo hoy. Entonces, por eso, aunque a veces me sigue arrastrando el mar, como dijo mi bisabuela Guadalupe, eres como un perrito que se mete al mar, las olas lo revuelcan, sale, se sacude y sigue caminando por la playa. Me encanta. Qué importante lo que dices. Muchas gracias por compartirlo. Y la segunda pregunta es, ya dijiste muchos mensajes muy poderosos que hasta yo tomé notas porque aprendí mucho de ti. Aprendo siempre de ti, yo y más.
Si tuvieses que dejar un mensaje final poderoso a toda la gente que nos acompañó hasta el final del episodio, ¿qué les dirías? Ay, pues número uno, yo creo que sean 3 cosas importantes. Número uno, que lean. Creo que la lectura puede ser un pasaporte, una ventana, un terapeuta, un buen amigo. Un buen libro se transforma en todo eso, en un tren, en muchas cosas. Y como escritora, a mí me gustaría que la gente lea y lea y lea, porque vale la pena que en una sociedad en la que aparentemente estemos dejando de leer, no, sí se está logrando. Y número 2, que no se olviden que somos posibilidad permanente. Eso quiero que se lo graben. Porque a veces se nos olvida o nos metemos en un egoísmo de estrés, ¿no? El estrés a veces te demanda tantas cosas, la vida actual tan agitada, que no volteamos a empatizar con el otro. Tenemos que recordar que tenemos realidades muy distintas. A lo mejor algo que es muy sencillo para mí, para otro es imposible. A lo mejor algo que para mí es comprensible y te lo entiendo a la primera, al otro le va a llevar mucho tiempo. Entonces, la tercera idea que yo les regalaría es que tratemos de comprender. La comprensión es el camino más luminoso para llegar al verdadero amor, hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, leer, el recordar que somos posibilidad permanente y empatizar para que el egoísmo ya no esté de moda y que podamos ser entre todos una sociedad más plena y una sociedad más sana en la mente, en el espíritu y en las emociones. Uy, qué bello mensaje. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que te quiera buscar, Rayo? Además de que aquí tengo el privilegio de tener, de tus múltiples libros, nada más tengo 2, pero sí lo voy a presumir y ahorita van a ver por qué. A rato te traigo todos. ¿Dónde te puede encontrar la gente antes de enseñarte? En redes sociales pueden encontrarme en Instagram como Rayo Guzmán Escritora, en Facebook como Rayo Guzmán, en Twitter o en X, que ahora ya es X, @Rayo Guzmán C. Y también, pues, ya saben, mándenos comentarios, historias o algo. Si se atraviesan por ahí conmigo en alguna presentación o conferencia, pues lo único que les puede pasar es que se conviertan en personajes. Me encanta y justamente escríbanos, los vamos a estar leyendo, les vamos a estar contestando. Ya saben dónde mandar historias a esta mujer que se inspira en tus historias para crear sus grandes libros. Y bueno, aquí tengo el último, que es Coyote Balcánico. Tuve el privilegio de ir a la presentación, hasta lloré, con eso les digo a todos. Es una novela, pero basada en todo lo que hablamos hoy, que me encantó. Y bueno, 10 años cumple el gran libro Cuando mamá lastima, y tuve el privilegio, la fortuna, ya no sé, de que me haya invitado a hacer su prólogo. No saben lo que a mí me marcó leer este libro. Me marcó mucho, te agradezco que me hayas invitado a hacer el prólogo del aniversario de 10 años de Cuando mamá lastima, que está versión nueva, mejorada, ilustraciones nuevas, y bueno, sí, se lo recomiendo muchísimo. Ilustrado por Yuri Satarán, con relatos nuevos, inéditos. Unas ilustraciones bellísimas que la verdad no se las pueden perder, son unas ilustraciones hermosísimas. Se los recomiendo mucho, entre todos los demás libros que ya si la siguen van a poder saber de ellos. Y justo tenemos el primer ejemplar aquí. Aquí tengo el primer ejemplar que acaba de llegar. Así que muchísimas gracias. Sigan a mi gran amiga, colega y bueno, un ejemplo de mujer. Y gracias por todo, Shuli. Me encantó haberte tenido, me dejas pensando mucho. Siempre mido mis episodios cuando me transporto como hoy a todas tus historias, adentro de todo lo que contaste hoy. Eres aparte de escritora, una gran narradora que me envolviste con todas tus historias, así que yo estoy doblemente agradecida. Y acuérdense de darle like, activar la campanita, suscribirse a mi canal para que estemos todos los jueves en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y te recomiendo que me sigas en nuestras redes del podcast @resignificandoando.podcast. Y recuerda que si tienes una historia de vida que contar
un proyecto de impacto social que quieres compartir, escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Y si no me conoces y estás aquí por casualidad, sígueme en Shulamit Graver y ahí vas a poder encontrar mucho contenido que preparo con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias, Rayo. Julie. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran episodio.